¿Realmente Bolivia habría podido competir como Cabo Verde? Este Mundial 2026 nos está volando la cabeza. Selecciones pequeñas y desconocidas como Cabo Verde y Curazao están plantándole cara a los gigantes del planeta. Y aquí viene la pregunta: si Bolivia hubiese clasificado a este Mundial, ¿podríamos haber competido con esa misma valentía de Cabo Verde, de Curazao, o nos habríamos comido las peores palizas de nuestra historia? Hoy vamos a analizar la cruda verdad de nuestro fútbol boliviano. Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Este mundial sin duda que nos está dejando grandes sorpresas de equipos completamente desconocidos, de equipos que nadie les daba un centavo para poder competir contra selecciones más potentes, pero que finalmente se están dando modos para poder hacerlo. Me refiero principalmente a Cabo Verde, que es una selección invicta en este momento en el mundial y ha sacado 2 empates contra selecciones mucho más fuertes, mucho más poderosas y de las cuales se esperaba muchísimo más en este arranque mundialista. Cabo Verde le empató 0-0 a España en un partido que tuvo la curiosidad de que Cabo Verde ni siquiera tuvo que hacer un partido demasiado violento con muchas faltas para poder frenar a los españoles, y nuevamente Cabo Verde el pasado domingo haciéndole un partidazo a la selección uruguaya, donde pudieron lograr neutralizarlos y sacarle un empate 2-2. Y en la última fecha Cabo Verde juega con Arabia Saudita y tiene grandes probabilidades de estar en la siguiente fase, algo que tiene muchísimo mérito cuando estamos hablando de España, una de las máximas candidatas a ganar este mundial por la plantilla que tiene, también por la historia que tiene recientemente, actual campeón de Eurocopa, y también la selección uruguaya, que si bien en mi opinión no estará en su mejor momento, en su momento más brillante en cuanto a plantilla, porque creo que le falta bastante calidad en la delantera. Ya no está Luis Suárez, ya no está Cavani, ya no está Diego Forlán, jugadores que en anteriores mundiales pues hacían lo que querían. Recuerda que también estamos presentes en todas las redes sociales. En la descripción te dejo el link para que nos puedas seguir y así tendrás contenido extra acerca del fútbol boliviano. Gracias. En la delantera uruguaya no deja de ser un equipo con figuras importantes en las mejores ligas del mundo, como Federico Valverde, por ejemplo, y no deja de ser una selección que obviamente tiene mucha responsabilidad y tiene la obligación de al menos llegar a la siguiente fase y superar la fase de grupos después del fracaso de 2022. Y frente a estas selecciones bastante fuertes como España y Uruguay, Cabo Verde ha podido competir y ha sacado 2 empates y tiene todo para estar en la siguiente fase, y es una de las historias más bonitas de este mundial. Ahora habría que analizar por qué esta selección ha podido y por qué yo creo que Bolivia se habría comido unas palizas tremendas en este mundial. Porque Cabo Verde hemos visto que es un equipo que, si bien no tiene figuras, no tiene estrellas mundiales, no tiene jugadores en las mejores ligas del mundo, sí que tiene algunos jugadores en ligas internacionales. No en las mejores ligas, pero sí ligas europeas, no de primer nivel, pero sí de un segundo orden. Es decir, que son jugadores que tienen la preparación europea, tienen la preparación física europea, que me parece de lo más importante, y por lo tanto pueden hacer estos partidos donde se exige obviamente un rendimiento físico y una resistencia física bastante importante para poder competir, porque en ambos partidos, especialmente el de España,
La selección de Cabo Verde metió un cerrojazo brutal, 26% de posesión. Tuvo Cabo Verde y España 74%. Y obviamente también Cabo Verde tuvo apenas un remate al arco, mientras que España tuvo 8 remates al arco y 23 remates totales. Así que la posesión totalmente fue de la selección española, que tuvo 700 pases en este partido, 764 pases, mientras que Cabo Verde apenas tuvo 275 pases. Y si tú vas a plantear un partido de esas características frente a una selección que le gusta tener mucho la posesión, tú tienes que tener un físico muy bien trabajado para que puedas aguantar, para que puedas correr los 90 minutos y además tener un técnico que sepa exactamente cuándo tiene que reforzar el equipo con algunos cambios para refrescar el tema físico. Y eso es lo que hizo Cabo Verde con España. Metió un cerrojazo, todos a defender, todos a correr y aguantaron bien. Es cierto que su arquero también tuvo una actuación estelar, tapando absolutamente todo, y pudieron sacar un empate. Ahora, ¿ustedes creen que Bolivia podría haber hecho lo mismo que Cabo Verde? Yo la verdad que lo dudo mucho, porque primero que no tenemos a todos nuestros jugadores en ligas al menos de segundo orden en Europa. Tenemos la mayoría de nuestros jugadores en Liga Boliviana y son jugadores que tampoco han tenido mucho ritmo en este inicio de temporada. Y además nunca hemos visto a la selección boliviana hacer un buen trabajo defensivo cuando nos toca salir de la altura. ¿Cuándo hemos visto a la selección boliviana competir realmente y evitar que nos metan una paliza fuera de casa? Los únicos partidos donde no nos ganaron por al menos 2 a 3 goles en este último tiempo han sido los del repechaje, porque a Surinam le ganamos de manera milagrosa 2-1 y después con Irak también perdimos 2-1. Pero si nos ponemos a ver toda la eliminatoria y especialmente desde que está Villegas como técnico de la selección, nunca hemos podido hacer un buen partido fuera de casa. Todas nuestras visitas en eliminatorias a Colombia, Argentina, Ecuador, todo ha terminado en paliza. 3-0, 6-0, 4-0, hasta Perú, que no le metía goles a nadie, nos metió 3 goles. Y así es Bolivia. Fuera de la altura nos cuesta mucho defender porque no tenemos el físico suficiente, no tenemos el orden táctico suficiente y nuestros jugadores no tienen esa preparación de estar jugando todos en ligas internacionales. Tienes medio equipo que juega lastimosamente en la liga boliviana. Y para mí habría sido imposible que Bolivia hubiese podido competir como Cabo Verde lo ha hecho con España y Uruguay, porque nos falta eso, nos falta trabajo defensivo, nos falta físico. Yo creo que solo tenemos un puñado de jugadores, o tal vez ni eso, de jugadores que realmente están preparados para ese tipo de partidos. Quizá Gabriel Villamil, que es un jugador con bastante estatura, bastante musculatura, es de los pocos que tenemos con esas características físicas, mientras si tú ves a Cabo Verde y Curazao, la mayoría de sus jugadores, bueno, casi todos morochos, pues son bastante fuertes en tema de estatura, tema de musculatura, pueden pelear de mejor manera. Aquí en Bolivia el único que tenemos con esas características físicas es Villamil, un jugador con estatura, con musculatura. Y en el tema de resistencia, de poder correr todo el partido, el único jugador que tenemos aquí es Diego Medina. Y ya está, pare de contar. Es cierto que tenemos otros jugadores altos, tal vez Luis Aquín, tal vez Efraín Morales, pero tampoco son muy fuertes en el tema físico, en el tema de envergadura, en el tema de musculatura. Y en general no tenemos jugadores demasiado resistentes que te puedan correr los 90 minutos, a excepción del caso de Diego Medina. Y pare de contar. Así que si vamos a ir al Mundial, pues necesitaríamos mejorar el tema de nuestra defensa. Algo que solo he visto con un técnico en la selección y es con Gustavo Costas. Gustavo Costas, que le podemos criticar muchas cosas y ni siquiera ganó un partido con la selección boliviana. Bueno, solo le ganamos a Arabia Saudita, pero nada más. Gustavo Costas, pues era un técnico que sabía mucho mejor que Villegas cómo meter el cerrojazo. Y con Gustavo Costas es cierto que perdimos muchos partidos, pero pocas goleadas recibimos durante la estadía de Gustavo Costas como técnico de la selección. Recuerdo que perdimos con Perú un amistoso 1-0, después perdimos con Uzbekistán 1-0, después perdimos con Ecuador 1-0, empatamos 0-0 con Chile.
todos estos partidos amistosos. La única goleada o las únicas goleadas que recibimos fueron con Brasil 5-0 y con Argentina en La Paz 3-0, que fue un partido vergonzoso donde yo creo que los jugadores le querían hacer la cama a Gustavo Costas en el inicio de las últimas eliminatorias. Y después también perdimos con Ecuador 2-1 en La Paz y perdimos contra Paraguay 1-0 en Paraguay. Y en general, pues con Gustavo Costas, salvo esas goleadas con Argentina y Brasil, el resto de partidos se notaba que Bolivia sabía meter el cerrojazo de mejor manera. Te ponía una línea de 5, utilizaba jugadores como Marcelo Suárez, que me sorprende que no haya sido convocado recientemente por Villegas, cuando creo que es un jugador interesante en el aspecto defensivo. Y con Gustavo Costas pues metíamos un buen cerrojazo y perdías 1-0, obviamente con algún error defensivo, pero al menos no te metían palizas. Pero desde que se fue Gustavo Costas y ahora pasamos a tener a Carlos Zago y posteriormente a Villegas, todos los partidos de Bolivia no bajan de 2 goles de diferencia y muchas veces son 3-0, 4-0 o incluso si Messi está inspirado, pues Argentina te mete 6-0 como pasó en las eliminatorias. Así que nos falta mucho trabajo defensivo, nos falta tener jugadores más físicos para poder competir como lo hizo Cabo Verde. Curazao también con Ecuador creo que hizo un partido bastante bueno en el tema defensivo y es cierto que también tuvieron mucha suerte porque Ecuador estuvo muy desacertado a la hora de definir y marcar los goles. Pero en general la selección de Curazao también tuvo un trabajo físico bastante importante, tuvo muy poca posesión de balón. Y yo creo que Bolivia no está capacitada para jugar un partido de esas características, como les digo, porque nos falta físico, nos falta orden táctico, nos falta jugadores mejor preparados y lastimosamente no lo tenemos. Y viendo lo que le pasó a Irak en estas primeras 2 fechas en el grupo que nos habría tocado enfrentar, Francia le ganó 3-0, Noruega le ganó 4-1 a Irak y yo creo que la verdad no habríamos podido sacar mejores resultados que la selección de Irak. Seguramente las palizas habrían sido un poquito más abultadas, teniendo a Haaland y Mbappé compitiendo a nivel individual para ver quién se queda como goleador de este mundial, y también la competencia entre Francia y Noruega por quedarse con el primer puesto, que es muy importante quedar en el primer lugar para tener un camino un poquito más accesible a la siguiente ronda. Así que teniendo en cuenta eso, pues yo creo que si Irak perdió 4-1 y 3-0, tal vez a nosotros nos tocaba perder 5-0, 6-0 en estas primeras 2 fechas. Y estamos viendo que era un grupo muy difícil con Noruega y Francia, que obviamente le han ganado a Senegal, que Senegal es un equipo bastante fuerte, pero que no le ha podido plantar cara a los europeos. Y seguramente las palizas para nosotros habrían sido mayores y Senegal también nos habría ganado. Pero bueno, nunca lo sabremos porque no clasificamos al mundial. Lastimosamente, o tal vez afortunadamente dirían algunos, porque nos habríamos llevado palizas históricas. Si realmente quieres competir como lo hizo Cabo Verde, hay que tener jugadores en ligas internacionales, jugadores mejor preparados físicamente, un equipo y un entrenador que sepa cómo plantear estos partidos tácticamente, dónde cerrar los espacios. Y lastimosamente ni tenemos técnico ni tenemos jugadores preparados para esta clase de competiciones. Y habrá que salir de la altura para dejar de engañarnos, porque puede que nuevamente clasifiquemos a un próximo repechaje para el próximo mundial, pero nuevamente el repechaje será en campo neutral donde no tendremos altura y otra vez nos pasará lo mismo que nos pasó con Irak. Así que tienes estos 4 años para ir replanteándote las cosas y para dejar de depender de la altura y para empezar a trabajar más en el tema táctico, para saber defender, para saber aguantar los partidos fuera de casa y en general partidos sin altura. Y también para mejorar la calidad de tus futbolistas en el aspecto físico, de resistencia, de musculatura, que es muy importante si quieres competir contra selecciones de mayor nivel. Y bueno, yo creo que viendo estos partidos hasta Haití nos habría ganado, que Haití le hizo un partidazo a Escocia, también le compitió bien a Brasil. Curazao seguramente también nos habría ganado y ni quiero imaginar lo que nos habría hecho Cabo Verde. Si han podido sacar resultados positivos con España, con Uruguay, yo creo que también nos habrían ganado a nosotros. Y si ni siquiera estás a ese nivel de Curazao o de Cabo Verde, pues cómo quieres competir con Francia y Noruega.
tenemos 4 años para ir replanteándonos las cosas, pero ojalá que se pongan las pilas los dirigentes y el cuerpo técnico de la selección y mejoren nuestro fútbol, porque va a ser muy triste continuar en la altura, ganar varios partidos, clasificar al repechaje del próximo mundial y otra vez nos va a pasar lo mismo de siempre, que fuera de la altura somos una selección anticompetitiva. Chau, chau.